El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Escuchamos en el Evangelio, al final, como dice, o cierra el Evangelio diciendo: y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Cuando la pregunta es estructurada, cuando se estructura muy bien la pregunta, pues no, ya no hay más dudas. Pero cuando la pregunta no está bien estructurada, puede haber más dudas. Cuando tú no sabes qué preguntar y lanzas una pregunta, pues quien la reciba va a decir: ¿cómo? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿No? Pero cuando le preguntas algo así concreto, te va a decir sí, no, o la respuesta que tú necesitas. Podríamos decir que esta pregunta que le formulan a Jesús es una pregunta bien estructurada, una pregunta que responde, o más bien que busca conocer una realidad, y una realidad muy profunda. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús, desde luego, no se encasilla, no dice el 1, el 2, el 20. En la época de Jesús había más de 600 mandamientos. Y conforme iban pasando los días, cada vez se iban creando más mandamientos o más leyes. Este escriba, sin lugar a duda, dicen algunos estudiosos, que no era la primera vez que preguntaba o que formulaba esta pregunta. Tal vez ya la había hecho muchas veces, como nosotros. Nosotros, al ver las leyes que existen, le podemos preguntar a un diputado: a ver, señor diputado, de todas las leyes que existen, leyes federales, estatales, orgánicas, códigos civiles, ¿cuál es la más importante? El diputado, sin lugar a duda, te va a responder conforme a su postura. Si es su postura de derecha o de izquierda o según su ideología, te va a responder, te va a decir: esta ley es la más importante. Pero Jesús no se va a una postura o una ideología. Jesús se va desde luego al centro, se va a lo que verdaderamente es importante, que es Dios y el hombre. No se va hacia el comportamiento o hacia algunas actitudes, sino se va a Dios concretamente y al hombre. Y cita el Shema Israel, que es escucha. El primer mandato de Jesús es escucha. Es un verbo que tristemente muchos de nosotros ya hemos dejado de practicar. ¿Cuántos de ustedes como matrimonio ya no se escuchan? Oye, fíjate que, ya, vas a empezar, ¿no? Ya no se escuchan. ¿Cuántos como matrimonios o como esposos ya no escuchan a sus hijos? O hijos ya no escuchan a sus padres, ¿no? Ya otra vez, ya mejor me callo, ¿no? También que le estaba pasando, mejor me voy. Ya no nos escuchamos. Y es que este verbo es muy importante porque este verbo nos lleva al conocimiento.
No es la única forma en la que podemos aprender. Podemos aprender viendo, podemos aprender oliendo, tocando, pero el escuchar, desde luego, en el sentido bíblico, nos lleva a un conocimiento. Se los he dicho muchas veces, el hecho de que estén sentados no es para que no se me vayan a cansar y se me vayan a ir antes de misa, o antes de que termine la misa. El hecho de estar sentados es la actitud del discípulo que escucha al maestro porque lo va a poner en práctica. ¿Cuántos de nosotros pues nos hemos quedado solamente con un catecismo muy básico y ya no queremos aprender? Ya no queremos desde luego profundizar. ¿Cuántos de nosotros ya no escuchamos desde luego la palabra de Dios? Y nos quedamos con lo mínimo que escuchamos en la Eucaristía cada 8 días o cada vez que participo de la Eucaristía. Muchos de nosotros ya no escuchamos a Dios, pero sí queremos que Dios nos escuche. ¿Cuántos de nosotros casi le decimos a Dios, a ver, siéntate ahí y escúchame lo que te voy a decir? Quiero que me ayudes en esto, que hagas esto y que te comportes de esta manera. Pero cuando se trata de escuchar a Dios, no, mejor en otro momento, ahorita no tengo tiempo. Entonces, si no escuchamos, no vamos a conocer y no se puede amar lo que no se conoce. Por eso el segundo mandato es amarás. Primero escucha. ¿Para qué vas a escuchar? Para conocer. Una vez conociendo, ahora sí puedes ir al segundo paso, que es el amor. Ustedes como esposos tuvieron una etapa previa, que fue el noviazgo, donde se conocieron, donde se escucharon. Y una vez que se han conocido, han dado el paso del sí para toda la vida, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amarse, respetarse todos los días de su vida, porque se han conocido y por eso pueden dar ese paso. ¿Cuántos de nosotros, de una manera falsa, hemos dicho con el salmista, yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza? Pero si no conocemos a Dios, ¿cómo lo amamos? Pero si no tenemos contacto con Dios, ¿cómo podemos decir que lo amamos? No se puede amar lo que no se conoce. Por eso es muy importante la escucha para poder amar. Amar, desde luego, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, es decir, con todo. No dice a medias. Las cosas a medias no sirven. Una fe mediocre no sirve o no ayuda de mucho. ¿Cuántos de nosotros nos conformamos con, ay, pues soy un medio cristiano y más o menos, tampoco soy muy, pero tampoco tan? Nos conformamos con una fe a medias. A ver, aprieta los birlos de tu coche, de las llantas de tu coche a medias y toma la autopista. ¿Qué es lo que va a suceder? Una tragedia, ¿verdad? O a ver, cómete la comida media cocida, ¿no? O a medias, ¿qué te va a suceder? También una tragedia, ¿verdad? Entonces, las cosas a medias no sirven. Una fe a medias, también una tragedia. Por eso Jesús nos dice, Osita el Shema Israel, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con todo. No dice, pues más o menos, hay uno que otro pensamiento, una que otra fuerza, ¿no? Con todo. Porque las cosas a medias no sirven, no funcionan, nos pueden causar un daño o nos pueden llevar a una tragedia. Ahora bien, el Shema Israel no es una ley cristiana, es una ley judía. La podemos traducir, hay una traducción al cristianismo que se entiende desde luego en los 10 mandamientos. Dice, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Ya nos dice cómo. El segundo es amarás a tu prójimo, Dios y al prójimo. Los 10 mandamientos a veces pensamos que como son 10, los vamos a dividir en 5 y en 5. Pero los 10 mandamientos no se dividen en 5 y 5. Se dividen en 3 y 7. Los tres primeros mandamientos de la ley de Dios
van en relación precisamente a Dios. ¿Cuál es el primero? Segundo. Tercero. Los tres primeros mandamientos van en relación a Dios. Del cuarto al número 10 van en relación al prójimo. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás. Todos los demás mandamientos van en relación al prójimo. Hay que amar a Dios, desde luego, para poder amar al prójimo. No significa que amando a Dios vamos a despreciar a los demás, sino significa que amando a Dios, conociendo a Dios y amando a Dios, vamos a encontrar a Dios en el prójimo. Vamos a encontrar a Dios en el que está a un lado. El que ama a Dios no ofende a su prójimo. El que ama a Dios no lastima a su prójimo. El que ama a Dios no se aprovecha de su prójimo. ¿Por qué? Porque ve en su prójimo la presencia de Dios. Porque ve en el prójimo la manifestación de Dios. Por eso lo ama. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Se puede malinterpretar porque alguien puede decir ama, entonces y hago lo que me pegue la regalada gana. No es así. Cuando uno ama, no procura el mal. Cuando un esposo ama a su esposa, no procura el adulterio, porque la ama, procura el bien y viceversa. Cuando la esposa ama a su esposo, no procura el adulterio, porque lo ama. Ama y haz lo que quieras. Y es hacer lo que quieras, es procurar el bien para la otra persona. Procurar el bien para el prójimo. Darle al prójimo lo que necesita, no lo que quiere. Ustedes como padres de familia lo entienden perfectamente. Ustedes como padres de familia le dan a sus hijos no lo que quieren, sino lo que necesitan, porque a veces lo que quieren no es lo que necesitan. Por eso les dan lo que necesitan. Amar al prójimo es darle lo que necesita, no lo que quiere. Porque en él veo desde luego la presencia de Dios. Y dice el escriba, ¿no? Cita nuevamente el Shema Israel, pero con sus propias palabras. Jesús le responde, o Jesús responde, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Ojo, le dijo, no estás lejos, pero no le dijo, ya estás dentro del reino de los cielos. No es lo mismo estar cerca que dentro. No es lo mismo decir, estoy cerca de la fiesta, que estoy en la fiesta. Hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que nos hace estar cerca? El saber, el conocer la ley. Eso nos hace estar cerca. ¿Qué es lo que nos hace estar dentro? El poner en práctica los mandamientos. Eso es lo que nos hace estar cerca. Hay muchas cosas que nos lastiman como sociedad. Basta con ver las noticias todos los días y escuchar noticias cada vez más tristes, más dolorosas, gente que daña al prójimo de una manera terrible. Ahí están las consecuencias de que no vivimos los mandamientos. Ahí están las consecuencias de que no sabemos los mandamientos. Estamos cerca, pero no estamos dentro del reino de los cielos. Estoy seguro que si todos viviéramos los mandamientos, los mandamientos, no habría ladrones en la sociedad, no habría gente causándole daño a otras personas en la sociedad. Ahí está el reflejo de que no vivimos los mandamientos. Ahí está el reflejo de que no estamos dentro del reino de Dios. Alguien puede decir, bueno, pero yo no participo o yo no hago eso. Pero ¿cómo estamos aportando? ¿O qué es lo que estamos aportando desde lo que nos toca? ¿Cómo estamos educando desde luego a nuestra familia? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Hace un rato yo lo meditaba mucho, ¿no? Lo escuchaba en una reflexión y decía este sacerdote, padres que no educan a sus hijos, hacen de sus hijos
unos, él decía unos criminales. Y a mí me causaba mucho ruido esto, ¿no? Y yo decía, no, creo que está exagerando. No, no. No por el hecho de tener una demanda en tu ministerio público te hace criminal o no. ¿Cuántos crímenes vemos en casa, vemos en familia y callamos porque es de nuestra familia? ¿A cuántos de ustedes se les ha perdido cosas dentro de su hogar? Y eso es un crimen, eso es un robo, ¿no? ¿Cuántos hijos o miembros de la familia matamos, no físicamente, pero matamos las ilusiones de otras personas? Y eso también es un crimen, ¿no? Tal vez no a un grado como el otro, pero también podríamos llamarle como un crimen. Tanto porque no hemos concebido desde esto del Shema Israel, porque no amamos, porque no escuchamos. Esta pregunta es muy interesante porque si nosotros la analizamos, nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es lo que espero yo de Dios? Si a cada uno de ustedes yo le hiciera esta pregunta, ¿qué es lo que esperas tú de Dios? Muchos podríamos decir que me cure, que me ayude, que me solucione, que me dé esto. Pero esta pregunta es al revés. ¿Qué es lo que esperas tú, Dios, de mí? ¿Qué es lo que esperas tú, Dios, de mí? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Escucha, ama con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y desde luego a tu prójimo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Un proyecto de vida, una tarea muy importante para cada uno de nosotros. Yo creo que nos llevamos una gran tarea, muchos puntos para reflexionar, sobre todo para actuar en nuestra vida personal, familiar y social. Nos ponemos de pie.